Linda familia latinoamericana, muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes de los diferentes países, Betty desde Argentina, a los que los voy conociendo ya por acá, a los amigos de Perú, de Colombia, también tenemos de Ecuador en esta noche estoy viendo de varios sitios de Perú, excelente. Si hay personitas aquí que no he mencionado su país, pueden indicarlo aquí en el chat. Gracias, Betty, muy bien. Betty siempre, cada semana con nosotros. Muy buenas noches. Así que vamos a empezar nuestro programa con el apoyo de todos ustedes. Gracias por compartir el enlace. Estamos en este momento iniciando nuestra 13ª conferencia. Saludos para Ayacucho, Yuber, excelente, muy bien, gracias. Eh, Se está incorporando ya Mariela, Merlis, saludos a todos ustedes. Gracias, gracias. Muy buenas noches desde Ecuador, Nancy, excelente, Nancy. ¿De qué parte de Ecuador te comunicas? ¿Mm? Muy bien. Entonces, ok, desde la linda ciudad de Quito. Perfecto, excelente. Muy bien, entonces, estimados amigos, familia, estamos listos para iniciar la conferencia de este domingo. Recuerden ustedes que nosotros vamos realizando temporadas con la secuencia de los 17 principios del éxito. Y de esta manera nosotros avanzamos, estamos ya recuerden ustedes, la semana pasada Heiner fue el que nos disertó sobre este tema relacionado con la iniciativa personal. Y esta noche tenemos a un gran amigo que siempre nos apoya en nuestras conferencias. Él es un coach ontológico, él es de la linda ciudad de Trujillo, la capital de la primavera en Perú. Y desde esta linda ciudad, esta noche, nos va a disertar un tema relacionado con el principio del pensamiento correcto. Ese es el principio que vamos a estudiar y el tema de esta noche se titula Utiliza el pensamiento correcto para lograr tus metas. Percy, con bastante experiencia en este tema, él lo va a su manera tan agradable, tan amigable y práctica que tiene. Esta noche nos va a indicar, nos va a hacer ver sobre este punto tan importante que es el pensamiento correcto, un principio más de la filosofía de éxito. Muy bien, así que ya vamos preparándonos, ya los amigos están ingresando, ahí está el enlace que pueden compartir y decirle pues que el Club de Lectura para Emprendedores se engalana porque tenemos una variedad de expositores, de panelistas de diferentes países y un público de habla hispana que siempre está atento y al cual nos debemos y muy agradecidos. Así que en el club de lectura, como ustedes conocen, estudiamos con bastante profundidad este libro. Aquí iniciamos nuestro trabajo con Piense y hágase rico. Este libro que necesitó 20 años de observación para poder sacar unas conclusiones y dentro de esas conclusiones están justamente estos 17 principios, conclusiones de las personas de éxito que alcanzaron el éxito y que hasta ahora mantienen el éxito. Porque una cosa es tener el éxito, alcanzar el éxito, pero otra es mantener el éxito, que es un punto muy importante. Y por eso estos 17 principios son los carriles que nos llevan a mantener ese éxito una vez que uno lo ha alcanzado y a continuarlo. Aún así no estemos ya en este cuerpo físico, sino a través de las ideas, a través de la experiencia vertida, ya sea en libros, ya sea en un emprendimiento, en una empresa, en lo que llamamos su legado que usted tiene en este plano físico. Así que, sin más dilación, ya le damos pase en estos momentos a Percy Coronel, coach ontológico desde la ciudad de Trujillo, y para quien le vamos a recibir con un aplauso virtual con el 555 que nos caracteriza. Así que, bienvenido Percy, la sala es suya. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Hay un principio de sabiduría que dice, todo se crea dos veces. Ese es el principio. Todo se crea dos veces. Primero se crea en la mente y luego se va a crear en la realidad física. De hecho, nuestro maestro Napoleon Hill dice en Piense y hágase rico, los pensamientos son cosas, ¿verdad?
antes de los primeros capítulos de los principios de la riqueza, él se refiere a que en la medida que mantenemos y sostenemos de una manera concentrada, decidida, con ahínco, con vehemencia, ciertos pensamientos, un conjunto de pensamientos con una característica similar y afín entre ellos, entonces estos se van a terminar creando o tornando en nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto de que los pensamientos son cosas y todo se crea dos veces? Porque existe una diferencia entre lo que es el cerebro, la mente y los pensamientos. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. El cerebro tiene que ver con el músculo, tiene que ver con este órgano que está dentro de nuestro cráneo, que se alimenta, por supuesto, de la nutrición, de los alimentos, de la glucosa, ¿ok? Es la parte física. Pero la mente no es física, la mente es metafísica. Y así como el cerebro y nuestro cuerpo físico come y se nutre y necesita limpiarse, la mente también come, se nutre y necesita limpiarse. Entonces pregúntate, ¿qué tan bien nutrida estará tu mente? ¿Cómo te das cuenta? Por el resultado. ¿Eres más optimista y tienes facilidad para crear cosas y manifestar? ¿O de pronto se te dificulta un poco? Esto va a ser parte de un acto de introspección, de reflexión, de autoconocimiento, de autoobservación, para que te preguntes, de pronto estoy muy bien alimentado, alimentada en el cuerpo físico, pero de pronto tengo la mente anémica, ¿verdad? ¿Puede ser? Claro que puede ser. Son cosas completamente diferentes. O de pronto tengo la mente empachada, sobresaturada de información, infoxicada, y se me está dificultando pasar a la acción. De pronto tengo mucha información teórica por verificar y de pronto no es información de sabiduría y me siento como que atorado, ¿verdad? Medio estreñido mentalmente. Entonces la mente también necesita tener un proceso de limpieza y un proceso de depuración diaria. Y entonces en este tema, ¿qué tendrá que ver los pensamientos? Los pensamientos son una frecuencia, una onda de frecuencia variable dimensional. Los pensamientos son una onda de frecuencia variable dimensional, generado por la mente y sustentados en el cerebro físico. Por eso es que no podemos tener buenos pensamientos si estamos desnutridos. No podemos tener buenos pensamientos si estamos desvelados. No podemos tener pensamientos correctos si de pronto hemos trasnochado o estamos agotados físicamente. ¿Han escuchado hablar eso de que no decidas mientras estás con la cabeza caliente? Tiene que ver con esto, ¿ok? Cuando estamos frescos, bien descansados, bien nutridos, sosegados, con el instinto apagado, con todas las necesidades cubiertas, recién podemos empezar a pensar en la evolución y la trascendencia. ¿Cómo podríamos pensar de pronto en crecer y evolucionar si de pronto tenemos temas básicos por resolver? No se puede. Entonces, la mente es yo le digo esta gran radio, por decirlo de una manera. Es como si fuera un artefacto que emite y a la vez recibe pensamientos. Una radio tú la puedes poner en AM y se escuchará, ¿verdad? Hasta que sintonices una radio. De pronto una radio FM sintoniza mejor. De pronto una radio digital satelital puede llegar a captar inclusive señales y ondas del espacio. Esto es. Entonces nuestra mente puede canalizar, puede recibir inspiración, puede conectar con las más altas inteligencias del universo, siempre y cuando tengas una radio digital. ¿Me dejo entender? Pero si tienes una radio AM, ¿me dejo entender? ¿Cómo pretendes captar la información de sabiduría? Es necesario hacer un trabajo de elevación espiritual. Es necesario dejar atrás esos viejos patrones de pensamiento. Es necesario tener una elevación espiritual, una elevación mental, un upgrade mental, que pases de una mente analógica a una mente digital, por decirlo de una manera. ¿Ok? Entonces, de esa manera podremos recibir y podremos conectarnos e intercambiar esta información. Entonces, ¿para qué sirve el pensamiento? El pensamiento tiene posibilidades infinitas. Por ejemplo, sirve para darle forma y energía a las codificaciones mentales, a esta imaginación.
para empezar a darle forma, sustrato, sustancia. También sirve para, por ejemplo, sin darte cuenta o inconscientemente, contaminarte, herir y enfermar la mente con interpretaciones de ignorancia. Va a depender mucho de qué, de tu decisión, de que tú sepas discernir esto que estoy viendo en TikTok, ¿es verdad o es falso? ¿Me dejo entender? Porque todo entra por los sentidos. También te sirve para generar, por ejemplo, las acciones y los comportamientos del individuo. Todo comportamiento, hábito y conducta es precedido por una emoción. Y esta emoción es precedida por un sentimiento. Y este sentimiento es precedido por un pensamiento. Este pensamiento, por lo general, es el resultado de una cultura, de un condicionamiento mental y cultural, familiar. Y como no vamos a cambiar la cultura, no pretendemos hacerlo, sí vamos a asumir la responsabilidad de cambiar nuestra mente. No pretendo cambiar el país, pretendo cambiar mi mente. ¿Me dejo entender? Y cada uno que, como se dice, que se haga responsable de su propia realidad. Entonces, inconscientemente, con este pensamiento, de pronto, mal gobernado, puedes deteriorar también esta armonía mental interior y puedes desperdiciar energía mental. Claro, si empiezas a pensar negativo, de forma pesimista, con emociones y con sentimientos, se te va a ir la energía vital. Si te pones a pensar en cosas catastróficas y tremendas y sobredimensionas las cosas y te sobrepreocupas y te llenas de miedo, claro, estás derrochando y despilfarrando tu energía vital. Entonces, con los pensamientos también puedes crear posibilidades de éxito y de satisfacción en tu vida. Hay un dicho de sabiduría que dice, detrás de toda adversidad existe la semilla de un beneficio equivalente. Y como dice la Biblia, al que toca, se le abre. El que busca, encuentra. Al que pide, se le dará. ¿Qué cosa? ¿Cosas físicas? Sabiduría. Tócale las puertas a Dios y pide la información de sabiduría. Busca la información, distínguela entre esta gran marea de información negativa y falsa por los resultados. Te vas a dar cuenta porque siempre ha estado ahí y siempre vas a poder obtener paz y satisfacción en tu corazón. También te sirve para traer información, bajar información del universo, para empezar a concentrarte y meditar y reflexionar y de tanto estar concentrado, empezar a inspirarte, por ejemplo. También te sirve para que puedas sofrenar tus impulsos, para que puedas moderar tus reacciones, para que puedas empezar a educar a ese ego y a esa personalidad. A mí me gusta decir que el ego es como si fuera un Rottweiler. Y este Rottweiler puede ser un perro salvaje, o puede ser un perro hermoso y educado. ¿De quién depende? De ti. Esta personalidad se puede moderar, se puede subordinar, se puede doblegar con el poder de tus pensamientos. Entonces, del mismo modo, como el cuerpo grita lo que la mente calla, y con pensamientos negativos podemos enfermar nuestra mente, con pensamientos positivos, puros y de amor, también podemos sanar primero nuestra mente y luego nuestro cuerpo físico. ¿Ok? Y ir eliminando estos residuos de ignorancia y de creencias falsas del ego. También nos sirve para empezar a imaginar, visualizar, crear, diseñar, planificar diferentes experiencias de vida. Todo parte de tu pensamiento. Por eso que les empezaba diciendo lo que decía Napoleón Hill. Los pensamientos son cosas. Y el pensamiento de sabiduría dice, todo se crea dos veces. Primero en la realidad mental y luego en la realidad física. En eso consiste el pensamiento y el proceso de manifestación. Entonces puedes llenar, si tomas la decisión, puedes llenar tu mente con información de sabiduría, con información que vibra muy alto, con la información correcta y oportuna. Y de esa manera puedes empezar a generar mucha paz interior. Entonces, con el pensamiento puedes atravesar todo tipo de dimensiones, todo tipo de planos y conectar con las más altas esferas universales. Y de esta manera, entonces, empiezas a co-crear una experiencia de vida. Entonces, para que me sigan con esta metáfora, me gustaría contarles una historia. ¿Ok? Esta es una historia ficticia que siempre las cuento en mis programas y es una historia muy bonita. Y esta es la historia de un arquitecto. Imagínate un arquitecto, ya tiene su edad, imagínate que tiene unos 60 años, muy exitoso, pero él está pensando, necesito realizar mi obra maestra. Todavía estoy muy joven para morir. Necesito trascender. Tengo que crear mi obra maestra.
Entonces pasa día y noche pensando en su próxima obra maestra, en su próxima obra arquitectónica. Y una noche, después de haber ido a una película, a relajarse, de pronto tomar un buen vinito, comerse unas carnes con su señora, esa noche sueña y está con los ojos cerrados y empieza a disfrutar y dice, sí, creo que sí, así, soñando, imagínate. Y se despierta, ¡ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, empieza a gritar. Lo tengo, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Dice, no sé, prenden la lamparita, ¿qué pasó? Dame un lápiz, dame un papel. Necesito atrapar esto, necesito materializarlo, necesito manifestarlo. Mientras esté en mi mente, está en un plano mental, no existe. O sea, existe solo en mi mente y mi imaginación. Antes de que se me olvide, antes de que se me pase, pásame vieja, le dice una hoja de papel. Y el abuelo empieza a escribir y empieza a dibujar y empieza a esbozar con su lápiz y dice, por fin, ya puedo dormir tranquilo. Ya lo tengo atrapado. Aquello que vi en mi sueño ya está atrapado en un medio físico. El anotar tus pensamientos, el anotar lo que tienes que hacer, el anotar todos tus pendientes. Es más, es un muy buen hábito el anotar en una agenda diaria y semanal lo que tú tienes que hacer, te va a ayudar montones. Y a veces me dicen, sí, pero yo lo tengo en mi celular. No es igual, no es igual. Te invito a que tomes nota y es más, si puedes, inclusive tengas libros físicos. Yo tengo mucho libro digital en Kindle, pero también tengo libro físico y el libro físico es otra cosa, el tocarlo, leerlo, rayarlo, ponerle colores, te permite aprender más. Bueno, entonces, este arquitecto atrapa su dibujo, apenas es un boceto, sígame con la historia, apenas es un boceto, pero al día siguiente se despierta y abre su computadora y abre un programa que se llama AutoCAD, que es para hacer diseño arquitectónico. Entonces empieza a poner y empieza a pulir y empieza a modificar y pide opiniones y pide consejos a otros artistas, arquitectos y empieza a modificar y empieza a co-crear una realidad. Pero fíjate, hasta ese momento, antes había sido solo un sueño. Luego fue una pequeña hoja de papel, tal vez una servilleta. La importancia de tomar nota y de anotar tus ideas. Y luego ya estaba atrapado, duplicado en un programa digital en el AutoCAD. Entonces, fíjate, una vez que ya tiene su creación, todavía no es física, todavía no es física, es metafísica, pero ya empezó a andar, eso ya empezó a fluir, ese proceso ya está corriendo y caminando. Así se empieza a crear toda realidad. Entonces pasan algunos años y él sigue mejorando este proyecto y en algún momento dice, ¿sabes qué? Ya me decidí, voy a construir este edificio. Y su esposa le dice, pero viejo, ¿cómo vas a hacerlo? No tenemos la plata, no tenemos el financiamiento. No sé, le dice, no sé cómo lo voy a hacer, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. El poder de una decisión, un principio de éxito de Napoleon Hill. El poder de mantenerse firme y determinado en una decisión. No sé cómo lo voy a hacer, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Esto voy a hacer y punto. Me comprometo en hacerlo. Necesito intentar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reúne con algunos amigos, sus amigos le dicen, sí, es una muy buena idea, ustedes me apoyarían, claro que sí, forman un pequeño consorcio y presentan apenas el anteproyecto a la municipalidad y el proyecto empieza a materializarse y a fluir. Al principio la municipalidad le dice, no, ¿qué? 24 pisos, no, ni hablar, eso rompe todos los principios arquitectónicos de la ciudad. Negativo, te lo negamos. Y él en ese momento es probado, tiene una pequeña dificultad, tiene un pequeño obstáculo. El reglamento de edificación no está a su favor, de hecho está en su contra, pero él está decidido a persistir y no va a parar. ¿Me dejo entender? Él dice, por último, si no me acepta esta ciudad, me voy a otra ciudad. ¿No es cierto? No sé si hay amigos de México aquí. En México dicen, si no me acepta esta pinche ciudad, me voy a otra ciudad. Pero de que lo construyo, dice. Entonces dice, ¿por qué no se puede? No, que el reglamento se ha quedado muy antiguo y hay que modificarlo y el reglamento actual, que es antiguo, no lo permite. Entonces hay que corregir el reglamento. Mira, en esos momentos de prueba se prueba tu carácter, se prueba tu compromiso, se prueba tu temple. Y muchas veces la mayoría de personas dicen a la primera, ay, no, eso no es para mí. Y agarran la toalla,
tiran la toalla y dicen, no, eso no es para mí, me rindo. Y da media vuelta y se retira. Se da por vencido y todavía no ha sonado el ring de la campana. ¿Me dejo entender? Se creen vencidos y por eso mismo dejan de intentarlo, dejan de persistir, dejan de insistir. Persistencia, otro principio de éxito de Napoleon Hill. Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Con el alcalde. Que venga el alcalde. Quiero hablar con ese alcalde. ¿Quién es ese alcalde? Mira, entonces conversan, dialogan, sí, pero tiene que pasar a un comité de eso. Propongámoslo. Y lo proponen y después de un tiempo, mira, después de un tiempo de insistir, lo modifican. Entonces, ahora sí, ya tenemos el permiso para construir 24 pisos, pero el comité no lo acepta todavía. Dice que hay algunas irregularidades, el Colegio de Ingenieros todavía esto. Ok, vamos a levantar y subsanar las irregularidades. Entonces empiezan a subsanar las irregularidades, aprueban el anteproyecto y ahora como anteproyecto toca tocar las puertas de los bancos. ¿Quién nos quiere financiar? Y salta un banco, salta otro banco. Entonces, ahora sí, con la aprobación, mira, y pasan, hasta ahí han pasado 3, 4 años. Hasta ahí han pasado 3, 4 años. En ese momento consiguen la aprobación de un banco, presentan ahora sí el proyecto a la municipalidad, consiguen el permiso, consiguen el terreno, y en ese momento, cuando consiguen el terreno, el viejito ya tenía, pues imagínate, 70 años. Por fin, decía. Y cercan el terreno y ponen un letrero. Aquí se construirá una nueva torre, un nuevo edificio, 24 pisos, una nueva joya arquitectónica. Y la gente pasa y se ríe. Ja, 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 ja. Mira. Dicen que van a construir un edificio de 24 pisos. Ja. No hay nada, es solo un letrero. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu resultado? ¿Dónde está, pues, a ver, tu edificio? A ver, ¿dónde está tu edificio? Ja, 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 ja. La gente no entiende. La gente muchas veces se ríe. Y si tú dejas de confiar en ti y dudas de tu capacidad y pones en duda tu sueño, eso podría quedar ahí. ¿Cuántas personas en el cementerio, en los cementerios de nuestras ciudades, por ejemplo, han sido sepultadas con una cantidad extraordinaria de metas y sueños? Esas metas y sueños valen la pena, ¿qué cosa? Que al menos lo intentemos, ¿verdad? Por lo menos. Entonces él dice, no pasa nada, que se rían. Yo voy a seguir y voy a insistir en mi sueño. Entonces, cuando consiguen el financiamiento, empieza la excavación y empieza la construcción. ¿Y cómo empieza toda construcción de un edificio? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, construyendo las bases. Entonces, mueven mucha tierra, sacan mucha tierra y la gente se sigue riendo. Sacan mucha tierra y empiezan a construir las bases. Imagínate, los cimientos, los pilotes, las vigas en esta gran armazón y la gente se ríe. La gente se puede reír de tus metas y sueños. ¿Qué tan comprometido estás en persistir, insistir, perseverar a pesar de que la gente se ríe? Ellos no entienden, ellos no tienen este sueño en su corazón. Es lógico. Ese sueño ha sido puesto y dado por Dios para ti en tu vida y en tu corazón. Y tú necesitas mantenerte firme. ¿Cuántos años se rieron de Noé? Ja, 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 mire ese barbón. Dice que va a llover. Nunca ha llovido acá. Hasta que llovió. Y ahí sí. Noé, chochera. Amigo, mi brother. Déjame pasar. Fuera. ¿No es cierto? Entonces, en ese momento empieza a crecer el edificio hacia abajo y la gente se sigue riendo. A ver, un edificio hacia abajo. Ja, ja, ja. Pero lo que la gente ignora y no sabe es que al principio el crecimiento tiene que ser hacia abajo. El crecimiento no se va a notar, va a estar debajo de la superficie, como una semilla que se rompe y al principio crece hacia abajo, como el bambú. Crece hacia abajo. Crece, es un crecimiento interior. Es un crecimiento que no se ve. Es un crecimiento que no se nota. Es un crecimiento en carácter, en temple. ¿Ok? Porque si cualquier risa de los demás te tumba, entonces, ¿cómo pues? ¿Me dejo entender? Tienes que tener el carácter fuerte, tienes que tener raíces sólidas, bases fuertes, y en ese momento la gente se ríe, pero lo que no saben es que están construyendo el sótano, el semisótano,
todo debajo del subsuelo, como se dice. Y una vez que ya empieza a emerger, como el bambú, empieza a crecer un piso, pero todavía sin paredes, solamente vigas y viguetas. 2 pisos, 3 pisos, ya empieza un crecimiento más rápido, como el bambú. 4 pisos, sin paredes, sin acabados. Solamente tiene, como se dice, sus vigas, ¿ok? Tiene sus columnas. Edificio calato, como decimos en Perú. Calatito el edificio. Y la gente se puede seguir riendo. Ja, ja. Mire ese edificio, calato, no tiene nada, no tiene ladrillos, edificio feo. Termina de construirse de 24 pisos y empiezan los acabados, la arquitectura. Ahora sí vienen las paredes, ahora sí ya viene el encofrado, ahora sí ya viene la utilería, los artefactos, ahora sí viene el último, los acabados, y la gente ya no se ríe. La gente empieza a ver y dice, oye, mira, qué suerte, ¿no? Oye, qué suerte tiene, ¿no? Qué suerte tiene Betty. Oye, qué suerte tiene Sara. Qué suerte tiene Heiner, Amelia. No sé quién más está con la cámara prendida por acá. Voy a tomar lista. Nadie más, ya. Qué suerte tiene, qué suertudo. Claro, qué fácil. Ha nacido en cuna de oro. ¿Ok? Y después de 10 años de que se construye ese edificio, ya, 10 años más desde que se construyó, el abuelo pasa, ya tiene 80 años, imagínate, octogenario, 82, 83 años, pasa con su nieto de 7, 8 años y se detiene como a 30 kilómetros a la distancia, en una colina. Se detiene en un mirador y le dice a su pequeño nieto, mira hijo, y pensar que eso al principio solo fue un sueño. Y pensar que eso al principio solo fue un sueño. Entonces, ¿cuál es esta enseñanza? Todo se crea 2 veces. Todo se crea 2 veces. Primero en la mente, tienes que creer que es posible para ti y luego, recién ahí, en la realidad física. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de personas, no ustedes que están estudiando Napoleon Hill, que estudian información de sabiduría, que invierten un tiempo, una energía en estudiar y desarrollarse, un domingo en la noche, que de pronto la gente está, no sé, en otra onda, ustedes están transformando el mundo. Por eso yo los honro y los aplaudo, señor. No hay mucha gente como ustedes. Valórense por lo que son. Son seres extraordinarios. Entonces, la gran mayoría de personas está en la dualidad. Está en el, esto me gusta, esto no me gusta. Esto es bonito, esto es feo. Esto debería ser así, esto no debería ser así. ¿No es cierto? Y se mantiene en ese vaivén, en esa dualidad de la mente, cometiendo errores y sin analizar y capitalizar el error. Entonces, para que tomen nota, el principio de sabiduría respecto del valor del error, la gran enseñanza del error es la siguiente, para que tomen nota. Todo aquello que tú pienses, digas o hagas que a ti te haga feliz, que a ti te genere más paz, más amor, más felicidad, más bienestar, más plenitud, más gozo, más satisfacción, más armonía, que te da salud, plata, riqueza, disfrute, ese pensamiento, por el resultado interno y subjetivo, ese pensamiento es verdadero. Entonces, si tú piensas, yo puedo, sí puedo, soy capaz, perfecto, hasta ahí nomás. ¿Qué sientes al pensar eso? Siento que sí puedo, me lleno de confianza, me siento bien, perfecto. Ese pensamiento es verdad. Ahora, piensa lo contrario. No puedo, nadie me quiere, no lo voy a lograr, soy incapaz. ¿Cómo te hace sentir? Mal, me dicen. Mal, Percy, me siento mal. Me siento frustrado. Perfecto. Ese pensamiento, destiérralo, elimínalo, bótalo. Repúdilo. Tú, tú. Mi maestro de enneagrama decía, tú, Percy, escupe. Tú. Es falso. Falso de toda la falsedad. ¿Cómo te das cuenta? Por el resultado. Por el resultado. Sin embargo, hasta ahí, sígueme hasta ahí todavía estamos en la dualidad. Entonces, una cosa es el pensamiento negativo y otra cosa es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo por sí mismo no es suficiente, pero es muy superior al pensamiento negativo. Este fin de semana, por ejemplo, voy a estar en Piura haciendo el taller Rompe tus Límites, que es un taller de empoderamiento, coaching, firewalking, donde caminamos sobre fuego. Y
¿Cuál sería el pensamiento negativo de una persona que va a vivir este taller? Por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Voy a caminar por caminar y el fuego no me va a quemar, por ejemplo. No es cierto. Y de pronto camina y se quema. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué había allí que se quemó? O podría decir, no, nada me quema, estoy listo. Y camina y de pronto también se quema. Entonces, ¿cómo vas a distinguir tú un pensamiento negativo de un pensamiento positivo? Por el resultado. Sin embargo, el pensamiento positivo todavía forma parte de la realidad. Es decir, tú podrías decir, ¿me va a quemar? ¿Cómo te sientes? Mal, pensamiento negativo. ¿Cuál sería el pensamiento positivo? No me va a quemar, ¿ok? Y hasta ese momento, en el momento que haces la caminata, también te puedes quemar. Entonces, ¿qué será superior a este pensamiento de dualidad? A este pensamiento de malo, bueno, justo, injusto, no me quemo, sí me quemo. El pensamiento neutro de amor, el pensamiento de sabiduría. Ese es un tercer pensamiento, ¿ok? Un tercer tipo de pensamiento que va más allá del pensamiento de dualidad bueno-malo, justo-injusto, positivo-negativo. El pensamiento de sabiduría vibra mucho más alto y es muy superior al pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento neutro dice, si me empodero, si le pongo una intención, si no camino por caminar, entonces en ese sentido no me quemaré. Pero si me vuelvo osado, avesado, arriesgado, me puedo quemar. Y si camino con miedo, igualito me voy a quemar. ¿Me dejo entender? Ahí una de las cosas que les enseño, que también lo enseño en Lima, en Trujillo, en todas partes donde hago este taller, es que aprendan a entrenar su mente, a empoderar su mente, pero no con información positiva, sino con información de sabiduría. Eso sí te permite pasar las pruebas de la vida. Son pensamientos sustentados en las leyes universales. Entonces, una vez que trasciendes este pensamiento, bueno, malo, justo y injusto, necesitamos alcanzar un punto de neutralidad. Y este punto de neutralidad se llega a través de usar la parte más alta, más elevada del centro mental superior, de la capacidad de razonamiento. Y a esto le llamamos análisis. Análisis, para que lo anoten. Entonces, con el pensamiento bueno o malo, tú todavía estás sintiendo, siento bonito, siento feo. El pensamiento neutro de amor no te permite sentir nada. De hecho, tú lo vas a reconocer porque no sientes nada. Y ojo, no te hace malo, no te hace frío, no te hace cruel, no te hace indiferente, te eleva por encima y te hace ver ambos polos de una misma realidad. La ley de la manifestación, la ley de la polaridad. Y utilizar ambas a tu favor. Con el pensamiento neuro tú caminas con seguridad, pero sabes que si te apenas dudas un poco, te puedes quemar, por ejemplo. Es un entrenamiento poderosísimo, es un entrenamiento muy bueno. Entonces, este análisis se caracteriza por 5 preguntas, para que las anoten, que son las 5 preguntas del análisis. Y con esto es como si fuera una multiplicación. Esto es como si fuera una multiplicación. Si yo les digo, ¿cuánto es 4 por 4? Ustedes me van a decir 16. No vayan a ser como Acuña, que le dijeron 7 por 8 y se quedó mudo. No sé si vieron ese meme. Acuña le pueden preguntar y se queda calladito, pero nosotros si les pregunto, ¿cuánto es 7 por 8? Ustedes van a decir 56. Y yo te pregunto, ¿qué sientes? No siento nada. Es una información exacta que se repite vez tras vez. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta del análisis? La primera pregunta del análisis es, ¿cuál es mi resultado? Y le pongo énfasis al mí. ¿Por qué? Porque es importante que empecemos a asumir nuestra realidad. Es importante que empecemos a asumir nuestros resultados. Un pensamiento negativo tiende a victimizarte, tiende a mirar afuera, tiende a evadir la responsabilidad, tiende a desperdiciar el compromiso, tiende a culpar a los demás por tu resultado. Y acá todos nosotros somos líderes que nos fajamos y asumimos nuestro resultado. Entonces, la pregunta número 1 es, ¿cuál es mi resultado? Porque yo lo generé, sea bueno o malo, satisfactorio o insatisfactorio. Ahora vamos a entender por qué de pronto fallamos, pero yo lo generé. Entonces, pregunta número 1, ¿cuál es mi resultado? Pregunta número 2,
¿Cómo lo generé? Entonces empiezas a observar, y ahí es importante el método científico, observación neutra, comparación sin juicio, evaluación, prueba y error, y decir, claro, hice esto, dejé de hacer esto, lo hice con esta intención, lo hice con esta intensidad, me faltó ganas, me faltó energía, me faltó ímpetu, me faltó vehemencia, de pronto me excedí en tolerancia, me excedí en, haces tu estudio, ¿cómo lo generé? Porque tú lo creaste, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión, pero tú lo creaste. Nadie es culpable, ni tú, pero tú sí eres responsable. Eres un dios y una diosa creadora, co-creadora de una realidad colectiva. Creadora de tu realidad, co-creadora de una realidad colectiva. Entonces, ¿cómo lo generé? Pregunta número 2, ¿cómo lo generé? Tercera pregunta, ¿qué aprendo de esto? Tercera pregunta, ¿qué aprendo de esto? ¿Por qué? Porque estamos en un universo para aprender, para adueñarnos de nuestros resultados y para no reincidir en el mismo error. ¿Ok? La idea es seguir avanzando. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Ah, acabo de descubrir esto que funciona, esto no funciona, esto se debe hacer así, esto no se debe hacer así, y empiezas a avanzar. Y cuarta y penúltima pregunta es, entonces, ¿qué voy a hacer de diferente la próxima vez para no reincidir en el mismo error? Si no haces esa cuarta pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos la posibilidad de, sin darnos cuenta inconscientemente, volver a cometer el mismo error. Eso les pasa mucho a las personas que llegan a mi consulta de coaching terapéutico, cuando vienen y me dicen, Percy, yo no sé por qué me tocan siempre el mismo tipo de hombres, todos son unos borrachos, todos son unos infieles, todos son unos sacavuelteros. Digo, aguanta, le digo, espérate, no es que te tocan, sí, Diosito me los manda, no te los manda, Diosito no tiene la culpa de nada, tú los escoges a asumir. Más bien pregúntate, ¿por qué sigues escogiendo el mismo tipo de hombre? ¿Me dejo entender? ¿Por qué sigues rodeándote de ese entorno que no te permite ver más allá? ¿Me entiendes? Entonces, cuarta pregunta es, ¿qué voy a hacer de diferente la próxima vez para no reincidir, para evitar caer en el mismo error? Y quinta y última pregunta, porque hasta ahí has hecho una evaluación y ya, chévere. Quinta y última pregunta, ¿a qué te comprometes? ¿Cuál es mi compromiso? ¿A qué me comprometo? ¿A qué me comprometo? Porque hasta ahí no has tomado ninguna decisión. Recién en el compromiso firme es cuando tomas la decisión de cambio. Y en ese momento se da el cambio. Entonces, 5 preguntas. 1, ¿cuál es mi resultado? 2, ¿cómo la generé? 3, ¿qué aprendo de esto? 4, ¿qué voy a hacer de diferente la próxima vez? ¿Qué cambio voy a hacer para no reincidir en el mismo error? Y 5, ¿a qué me comprometo? Y en ese proceso te voy a invitar a que te evalúes, no que te juzgues, a que te evalúes, repito, no que te juzgues. No es lo mismo una evaluación o un juicio. Un juicio es más parecido a una crítica. Y el diálogo interno nos enseña, nos ha enseñado, nos muestra resultados insatisfactorios. Fíjate lo siguiente, si tú tienes una crítica y el dicho dice, no hay juez más severo que tú y tu propia mente con tus propios pensamientos, si tú te ves defectos, te crees poco capaz, incapaz, no merecedora, o que no es posible para ti, y te vuelves de pronto incrédula, escéptica y negativa, pesimista, ¿sabes qué va a pasar? Tu diálogo va a ser así, no me lo merezco, tengo fallas, tengo errores, y empiezas a criticarte a ti misma. Entonces, un sinónimo de crítica, ¿quién me dice? Si quieren que lo escriban ahí, crítica. Un sinónimo de crítica. Una crítica, hay algún, ya, yo les digo, les soplo. Una crítica es un juicio de valor. O sea, una crítica es un juicio. Y en el inconsciente colectivo, ¿qué es lo que ocurre? Juicio equivale a qué? Palabras asociadas a juicio. Juicio, juzgado, juez, jurado, justicia. Entonces nos imaginamos rápidamente en el inconsciente colectivo un juez que entra orondo a su juzgado y póngase de pie, por favor, va a entrar el tremendo juez Heiner, por ejemplo. Y entra Heiner ahí bien serio, ¿no es cierto?
Tomen asiento, por favor. Que se levante el fiscal, que se levanten los abogados, que se levante el acusado. Vamos a leer qué cosa. Sentencia. Y se le declara culpable. ¿Y qué merece el culpable? Castigo. ¿Y qué significa castigo? Pérdida de libertad. ¿Alguien ha pensado algo diferente a mí? Fíjate, crítica es juicio, juicio es sentencia, sentencia es culpa, culpa castigo. Y el castigo es una condena que se traduce en pérdida de libertad. Entonces, sin darte cuenta, inmediatamente te vuelves preso, presa, esclavo de tus pensamientos, de tu mente. Pierdes libertad. Entonces, te voy a invitar a que te evalúes, pero no a que te juzgues. Es diferente. Y en ese proceso es muy importante que recuerdes el diálogo interno. Me voy a permitir leerte ahora sí textualmente algunos ejemplos de un libro que se llama La magia de pensar en grande, de David Schwartz, que en su tercer capítulo, tercero o cuarto, me parece, capítulo 4, dice, cómo pensar en grande. Y escuchen este diálogo interno. Este diálogo interno es importantísimo. Este diálogo interno, de hecho, es muy similar a un libro también de Napoleon Hill con Clement Stone que se llama La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. No sé si lo han leído. ¿Lo conocen al Mr. Hill? Le dicen Napoleón, Napo para los patas. Entonces, Napoleon Hill en este libro, en la segunda parte, tiene un capítulo que se llama Cinco bombas mentales para enfrentar el éxito. Y habla acerca de cómo estimularse, cómo usar el poder de la autosugestión consciente, cómo motivarse, automotivarse a través del diálogo interno. David Schwartz lo dice de una manera ejemplar y dice, por ejemplo, vamos a comparar y díganme ustedes ahí en el chat, por favor, cuál es la diferencia que empiezan a sentir y a notar entre las frases que crean en la mente imágenes mentales pequeñas y negativas y frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas. Y a ver si hay una diferencia. El negativo, ¿qué dice? Es inútil. Estamos vencidos. ¿Qué dice la persona que tiene el pensamiento grande y positivo? No estamos vencidos. Todavía no estamos vencidos. Déjame continuar probando. Y a esto le podríamos agregar el pensamiento puro de amor. Exactamente, Betty y Mariela. El pensamiento puro de amor, ¿qué pensaría? También tengo límites, reconozco mis límites, pero decido mejorar. ¿Me dejo entender? Es decir, si quiero, si elijo conscientemente, me puedo dar por vencido. ¿Me dejo entender? También tengo unos límites y me podría quemar, me podría sobreesforzar. Pero a pesar de eso, yo elijo conscientemente elevar esos límites como una acción consciente, voluntaria y dirigida. ¿Me dejo entender? Entonces, un pensamiento puro de amor considera ambas opciones. ¿Puedo fracasar? Sí, por supuesto. ¿Puedo tener éxito? Claro. ¿De quién depende? De mí. Ese es el pensamiento puro amor. Voy a asegurarme, voy a garantizar tener todo lo necesario para tener éxito. Entonces, segundo pensamiento, pensamiento negativo. Estuve una vez en este negocio y fracasé. No fracasaré de nuevo. Mira, ese es el pensamiento chiquito negativo. No fracasaré de nuevo. Pensamiento positivo. Quebré, pero la culpa fue mía. Voy a probar otra vez. Ese es el pensamiento positivo. ¿Cuál sería el pensamiento neutro, puro y de amor? No existe la culpa. Existe la responsabilidad. Si decido insistir, necesito entrenarme, necesito capacitarme. No va a ser mi culpa, es mi responsabilidad. Y si quiero, lo intento. Y si no quiero, no lo intento. Y no pasa nada. Exactamente, Liliancita. No existe fracaso, solo existen experiencias. Un fracaso no es una cicatriz, es solo un moretón. Y yo valgo así fracase. Ese es el pensamiento neutro de amor. ¿Me entiendes? Considera ambas opciones, valida ambas opciones y toma la opción más sabia. ¿Me entiendes? Toma la opción más sabia. Tercera frase. He probado, pero el producto no se vende. La gente no lo quiere. Pensamiento negativo. Pensamiento positivo. Hasta ahora no me ha sido posible vender este producto, pero sé que es bueno. Voy a encontrar la fórmula para poder venderlo. ¿Qué diría el pensamiento neutro, puro y de amor? De pronto este mercado no lo quiere. No se le puede vender hielo a un esquimal. De pronto necesito buscar otro mercado. De pronto necesito hacer una innovación.
hacer una mejora. ¿Me dejo entender? Me hace acordar una época en la que insistía hace años atrás cuando trabajaba en Ambev y teníamos una marca de cerveza que no se vendía y el mercado no le quería. Tuvimos que cambiar y hacer innovar, una innovación. Pensamiento negativo. Número 4. El mercado está saturado. Imaginemos que el 75% del potencial ha sido vendido. Es mejor dejarlo. Abandonemos el proyecto. Pensamiento positivo. Imaginemos que el 25% del mercado no está todavía agotado y cuento con ello. Esto se ve grande. ¿Qué cosa diría el pensamiento neutro de amor? Veamos otras posibilidades. Hay otros mercados. No tengo por qué aferrarme a esto. De pronto, puedo servir y complementar lo que ya existe en el mercado. ¿Me dejo entender? O sea, un pensamiento neutro y de amor considera ambas opciones. Considera que puedes tener tanto fracaso como éxito. Y se habilita, se equipa, se llena de tecnología, de la información correcta para garantizar el éxito. Entonces, les he dado algunos ejemplos para que ustedes puedan entender un poquito de qué se trata este pensamiento neutro y de amor. Entonces, la ley de la manifestación, que en compañía con la visualización, el sueño, el pensamiento creativo, crealidad, crea tu realidad y todo, te habla de que necesitamos siempre tres elementos. ¿Cuántos elementos necesitamos? Tres elementos. Y el primer elemento es la información correcta. La información correcta. Aquí la vez pasada, por ejemplo, un alumno me decía, Percy, quiero ser un trader exitoso. Ya le digo, bacán, chévere. ¿Y por qué quieres ser trader? Le decía. No, que no quiero tener jefes y me quiero levantar a las 11 de la mañana y quiero ser mi propio jefe y que nadie me mande. Y ya, ya, cuñado, aguanta. Primera pregunta. Vamos a ver si tienes la correspondencia. Primera pregunta. ¿Tienes la información para ser trader? Es decir, ¿sabes cómo ser trader? No, ya hasta ahí, mira, ya partimos mal, le dije. Si no tienes la información mínima correspondiente, no vas a tener resultado. Podrías conseguirlo y obtenerlo, pero hasta ahí no pasaste el filtro. Segundo aspecto de la correspondencia, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué quieres ser trader? No, para tirarme la plata y así como los reggaetoneros, con mi bling bling y darme la gran vida, para ostentar, aparentar. Tu intención no es correcta, tu intención no es de ley. No creo que te corresponda. Tercera pregunta, tercer elemento. ¿Tienes la energía? No, si de hecho quiero eso por no trabajar, ando cansado, fatigado. Yo lo quiero hacer 2 horas al día. No tienes la energía correcta. Cuarto, aún así, si ya tuvieras la información, la intención y la energía, ¿estás entrenado para ser trader? No. Entonces, ¿cómo vas a tener resultado? Bueno, por último, no has recibido todavía capacitación ni formación, pero al menos empíricamente estás desarrollando la habilidad, quinto elemento, la habilidad. No. Entonces, ¿cómo vas a tener éxito? Bueno, tienes la inversión entonces, los recursos, tienes la plata y de pronto puedes poner a alguien que sí sabe hacer trading para que haga trading por ti. No, entonces tampoco tienes la plata. ¿Tienes el liderazgo? No. ¿Tienes el servicio? No. ¿Tienes el tope? No. Entonces, ¿cómo esperas que te vaya bien? No tienes los aspectos de la correspondencia. Entonces, la clave número uno es la información correcta, dosificada, eficiente, oportuna. ¿Ok? Entonces, esta información es la información neutra. Que te diga, oye, este es el negocio, esta es la tasa promedio de éxito, también esta es la tasa de fracaso. Podrías fracasar, considera ambas opciones. No vas a negar por completo la posibilidad de fracaso, la vas a considerar y la vas a honrar. ¿Me dejo entender? Es para que no cometas el error. ¿Qué cosa podrías hacer para fracasar? ¿Qué cosa tendrías que dejar de hacer para fracasar? Y disminuyes a su mínima expresión la posibilidad de fracaso. Pero siempre existe una posibilidad. Si quieres, te cruzas de brazos y no pasa nada y el negocio fracasa. ¿Me dejo entender? Entonces, esto se lo digo ¿por qué? Porque hay mucho, digamos, optimismo y entusiasmo y alegría y sobreexcitación y vamos, sí, y no es suficiente. Hay gente allá afuera que está muy motivada y está fracasando. ¿Me dejo entender? Y tiene muchas ganas y tiene mucho ímpetu. Y si no tiene la información correcta, si tiene una información de 2 por 2 es 5,
Por más que esté entusiasmado, no va a tener éxito porque no tiene la información correcta. Entonces necesitas en todo lo que hagas tener la información correcta. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, un creador, una mente maestra, que esto también forma parte de uno de los principios de éxito de Napoleon Hill. Necesitas tener una mente entrenada, ¿ok? Una mente resiliente, una mente, digamos, que puede sobreponerse a la adversidad. Si pasa cualquier cosa, digamos, si te da una alergia mental y derrochas, entonces no tienes todavía las condiciones mentales para tener éxito. Uno necesita, ¿qué cosa? Comprometerse, entrenarse, entrenar la mente. La mente es un músculo también, espiritual, que se entrena. Entonces necesitas una mente bien entrenada, que a lo que vaya a hacer garantice estar lo suficientemente entrenada. Y lo tercero, la correspondencia. ¿Qué significa la correspondencia? Tener los requisitos físicos, los elementos físicos o metafísicos, la información, los documentos, los permisos, las cosas que tú necesitas para co-crear o de pronto el equipo, las personas, la plata, los recursos, los activos, la maquinaria, la tienda, los insumos. ¿Me estoy dejando entender? Para co-crear una nueva realidad. Entonces, recién ahí, pero todo parte de tener la información correcta. Tú puedes tener los elementos, puedes tener la mente súper bien entrenada, pero si tienes la información incorrecta, 2 por 2 es 5. Por más que estés muy motivado, muy entusiasmado, no va a pasar nada. Entonces necesitas distinguir qué cosa es verdad, qué cosa es falso. ¿Y cómo te das cuenta? Por el resultado. ¿Ok? Entonces recién ahí ya puedo entregarme y empezar a intentarlo. Y todo lo que vaya a intentar por leyes universales necesito probarlo y ver en la práctica si funciona o no funciona. Entonces, yo hago esto. Diosito, que sea lo que tú, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad y no la mía. Y lo intento. Si funciona, gracias Diosito, fluyó. Y si no funciona, gracias Diosito, no fluyó. De pronto no me corresponde. Pero como no estoy seguro, necesito insistir, persistir, pervivir, obtener la condición del perviviente. La pervivencia va más allá de la persistencia. Es una resiliencia muy fuerte. Entonces, todo lo que hagas, como los bebitos, ¿cómo se hace un bebito? ¿Cómo se hace un bebé, un hijo? Con ganas, ¿verdad? Ya. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con ganas. Porque si tú vas a tocar despacito, imagínate esto, que vas a buscar a un proveedor y tocas así. Ah, no, no hay nadie. No hay nadie, no me han abierto la puerta. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vayas, ¿qué cosa tienes que hacer? Primera tocada. ¿No me abren? Segunda tocada. Todo tengo que intentarlo mínimo 3 veces. Con ganas. Oye, ¿sabes qué? No me abren tocando la puerta. Estoy hablando metafóricamente. Ok, ¿qué otras opciones tienes? Puedo tocar el timbre, puedo tocar la ventanita, puedo mandar un WhatsApp, puedo llamar. ¿Me dejo entender? Entonces intenta, toca la puerta. ¡Ay, Juan Carlos! Y tienes que intentarlo de muchas veces diferentes. Ahí entra la creatividad, ahí entra la resiliencia, ahí entra el ingenio, ¿ok? La recursividad, nos volvemos recursivos, ingeniosos. Acá en esto los latinoamericanos somos muy, muy duchos, muy expertos, nos la ingeniamos. Tin, 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 timbre, llamamos, todo. Y ya, si no nos abren, ah, ya. No significa que ese negocio no sea para ti. Significa que en ese momento falta un elemento en la ecuación. De pronto te falta la información, de pronto te falta la energía, de pronto te falta el entrenamiento. Sales, lo obtienes y lo vuelves a intentar. No intentes nada más allá de 7 veces, de distintas formas. 7 formas distintas significa que en ese momento déjalo un ratito, intenta de otra forma. ¿Ok? Así como vamos a fluir. Entonces, en ese proceso de la correspondencia, permítame leerle solamente el índice, mira, de Piense y hágase rico. Ustedes estudian a Napoleon Hill, Piense y hágase rico. En este proceso del fluir y de la ley de la correspondencia, si tienen la información, la energía, el entrenamiento, los recursos, el liderazgo, la intención,
Es más o menos lo mismo que nos indica Napoleon Hill en los principios del éxito de Piense y hágase rico. Por ejemplo, el principio número 3, el poder de la autosugestión. ¿Qué significa el poder de la autosugestión? Yo se los he dicho a través de el diálogo interno, ese diálogo interior, cuando les mostraba la magia de pensar en grande, negativo, positivo, neutro, que sea siempre de una manera neutra, sin subestimar a las posibilidades de fracaso, tampoco sobreestimando la tasa de éxito, pero sí adquiriendo la información mínima necesaria para tener éxito. Cuarto paso, conocimiento especializado. Esto es lo que yo les decía, tienes la información, tienes el entrenamiento, tienes los recursos, tienes el proveedor, tienes el dominio, no tienes otras opciones, esa es la única marca que vas a comprar, tienes otras opciones, me voy dejando entender. Paso quinto, imaginación, la visualización, por ejemplo. ¿Es posible para mí? Claro que puedo, sí puedo, soy capaz. Paso sexto, planeamiento organizado, la planificación estratégica, lo que yo les decía, anotar, planificar, qué cosa voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, hasta qué fecha lo voy a hacer, qué necesito, cuáles son los recursos, con quién me voy a apoyar y empezar a ejecutar. Ya una vez que ya planificas, planeas, ya no tienes que seguir pensando. Hay que actuar nada más y actuar masivamente. Como les decía, tocar la puerta bien, con ganas, con energía. Paso séptimo, decisión y compromiso. Es lo que yo le decía con el arquitecto. El arquitecto se mantuvo firme, persistió. Así tiene que ser, con compromiso, que se pruebe el carácter, que se pruebe en esos obstáculos. Octavo paso, la persistencia. Entonces, de esa manera, solamente con estos principios, hay mucho más, son 16, 17, pero solo con esos principios nomás, mira, fíjate que ya puedes empezar a utilizar el pensamiento correcto para acercarte a tus metas. Todo se crea dos veces, primero en la mente y luego en la realidad física. Y en la medida que tú adquieres información de sabiduría, la información correcta, neutra, de amor, consideras ambos polos, negativo o positivo, la dualidad, y te aseguras de tener la información correcta en tu mente, en la misma medida, entonces vas a tener éxito. Entonces, los invito, las invito a todos ustedes a que adquieran siempre y que no dejen de crecer, que no dejen de limpiar la mente, que sigan desarrollándose, que sigan estudiando, que sigan persistiendo con la información correcta de sabiduría para que puedan obtener más éxito en sus vidas. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Percy, gracias. Una excelente conferencia. Percy es muy expresivo y con su forma justamente de hacernos ver, podemos comprender mejor estas circunstancias que son a veces muy complejas dentro de la mente. Entonces, a través de esas metáforas, la forma como él lo indica, hemos podido comprender un poco más sobre lo que es el pensamiento correcto. Así que tenemos ahora que nosotros experimentarlo dentro de nuestro mundo interior, porque esto es justamente para experimentarlo. A usted no le falta nada, usted tiene todo para poder experimentar lo que acá vamos hablando, indicando, diciendo en las conferencias de los estudiantes, de invitados especiales, como el caso de Percy, que nos permiten comprender, pero todo este proceso es interior. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra mente. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestra siguiente etapa y vamos a invitar a nuestros panelistas para que puedan dar su punto de vista o hacer también preguntas que sean apropiadas para este tema, justo. Y aquí lo tenemos para empezar, justamente tenemos a Sara Daza desde Lima. Sara es enfermera de profesión, estudiante del club de lectura y también tiene esta noche un punto de vista y preguntas que realizar si es que si es que hubiera. Adelante, Sara. Buenas noches. Bueno, soy Sara Muñoz. Ha habido una pequeña confusión. Y Eh, Sara Muñoz, sí, sí, disculpa, Sara. Muy bien, adelante. bueno, la ponencia de hoy complementa lo que ya se venía estudiando, ¿no? Es muy importante la consecución, ¿no? En cuanto a lo que es el pensamiento adecuado, ¿no? Personalmente, para mí es toda una experiencia
que está marcando mi vida. Eh, Justamente hay mucha razón cuando se dice se crea dos veces, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder crear si es que todavía no estamos teniendo el pensamiento correcto, ¿no? El pensamiento adecuado, eh, y sobre todo basándonos en la autoobservación, que es una herramienta muy, muy importante y que justamente la he aprendido estudiando, ¿no? El libro de Napoleon Hill, justamente utilizando esa herramienta es que uno puede valorar, darse cuenta, ¿no? Ver de qué manera nuestro pensamiento, que no es programación, no es el adecuado, ¿no? De acuerdo al entorno en el que nos ha tocado vivir. Y justamente se hace necesario, ¿no? Poder darnos cuenta. Es todo un proceso, es todo nos toma tiempo lograr darnos cuenta, pero cuando uno lo hace, todo empieza a fluir en nuestra vida, ¿no? Empieza uno a darse cuenta, empieza a fomentar, decir, bueno, hasta acá fue esta situación, voy a modificar, voy a, como dice, ¿no? A sentarse a hacer un análisis y ver de qué manera los resultados que voy teniendo no son los que yo estoy buscando y de qué manera puedo yo participar activamente en este cambio, ¿no? Y que es a través de pensar, ¿no? Los cambios siempre se van a dar en el mundo interior con incrementando nuestra confianza en nosotros mismos, cada día fortaleciendo nuestra fe, ¿no? Y eso todo lo he aprendido a través del estudio, ¿no? Del libro de Napoleón Hill, que creo yo, es de los conocimientos más sistematizados y que son de comprensión, ¿no? Al inicio como que no es tan fluido, pero gracias al asesoramiento, ¿no? Al acompañamiento que he podido encontrar en el club, es que he podido lograr cambios, ¿no? Que bueno, pues al inicio no serán grandes, pero sí son pequeños logros que van construyendo, que van cimentando, que a lo mejor no se ven y como decía Percy, ¿no? Son construcciones que no se observan, ¿no? Que son las bases que está es como introducir la semilla en el terreno fértil y tiene su tiempo de germinación, ¿no? Ya entonces a partir de ello ya uno no quiere los resultados inmediatos, ¿no? Sabemos que, o sea, y justamente eso nos enseña a cultivar nuestra paciencia para poder tomarnos el tiempo que se necesita, ¿no? Y en el interín ir creciendo, fortaleciendo nuestra fe, cultivándonos, ¿no? Cada día. Eh, esta clase ha sido muy, muy interesante para mí, muy complementando todo lo que he venido aprendiendo y de verdad que es algo como dice, no vuelves a ser la misma persona. De pronto ves, ¿no? Que ya no eres la misma persona, que estás cambiando, que te estás obteniendo cambios que te van llenando, ¿no? De satisfacción y eso te va motivando para continuar. Bueno, como se dice, ¿no? Entonces, los cambios vamos a sostenerlos primero en nuestro mundo interno para poderlos trabajar y, y poderlos hacer realidad, ¿no? Bajarlos al plano físico ya mediante la acción, ¿no? A través de una planificación organizada, ¿no? Tanto con el apoyo de un equipo que vamos a saber atraerlos, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros estemos vibrando, ¿no? Para eso es importante el hecho de tener nuestro nivel de conciencia elevado y despierto, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte por el día de hoy. Gracias, estimada Sara. Como lo decía al inicio, Sara Muñoz es enfermera de profesión. Ella está en la ciudad de Lima,
y viene estudiando también estos principios y los viene aplicando. Excelente el tema del bambú, la idea justamente que nos dejaba Percy es la mejor para poder entender que el proceso de construcción es interno, ¿no? Que no se ve muchas veces en la parte exterior, pero requiere de perseverancia, ¿no? Entonces, ahora tenemos varias ideas que nos ha dejado Percy y de esta manera vamos entendiendo el fondo de todo este proceso. Muy bien, ahora sí nos vamos a la linda ciudad de Arequipa y ahí en la Ciudad Blanca vamos a tener, y ya lo tenemos presente también, a Amelia Foraquita. Ella va a realizar algunas preguntas que tiene en estos momentos listos para nuestro conferencista. Adelante, Amelia. Muy buenas noches, Percy. Excelente, brillante exposición. Hoy pude comprender mejor el tema del pensamiento. Bueno, la pregunta era, ¿de qué manera podría influir en nuestros pensamientos las creencias implantadas en la primera infancia para hoy, en la edad adulta, tener pensamientos correctos? Y otra pregunta también sería, ¿cómo influye los pensamientos colectivos, ya que usted dijo que somos como una emisora? Entonces, ¿cómo podría influir en nosotros los pensamientos colectivos? Gracias. Muy bien, gracias, Amelia. Adelante, Percy, para que rápidamente nos pueda ilustrar sobre estas dos preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias Amelia. Primera pregunta, ¿de qué manera podría influir las creencias implantadas en la primera infancia para tener luego, obviamente al principio, pensamiento negativo, pero cómo podría revertirlo para tener pensamientos positivos? Ya, primero la idea es que se tendría que hacer un acto de autoobservación, de identificación, algunos, por ejemplo, test, unas herramientas como test de personalidad, test de traumas para identificar cuál es el rasgo dominante, así se llama, rasgo dominante, y ubicar el origen en la infancia. Te doy un ejemplo. Imagínate un niñito que va con la mamá por una calle muy transitada aquí en Trujillo, y de pronto la mamá se distancia, sigue caminando, y el niño se cree, no ha sido abandonado, se cree abandonado. El niño tiene 4 o 5 años. Un niño de esta edad no tiene las condiciones todavía mentales, los recursos cognitivos, la experiencia, la seguridad. Entonces, inmediatamente se da cuenta que la mamá no está y se cree abandonado. En ese momento se activa un trauma. Un trauma es cualquier tipo de reacción física que sobrepase el umbral de los 5 sentidos, y el escuchar tanto ruido, tanta de pronto distracción, y empieza a somatizar con taquicardia, sudoración, miedo, empieza a llorar. Y felizmente al poco rato la mamá lo ubica y le dice, avance. Y de pronto el niño va corriendo hacia ella, pero ya se instaló un pequeño trauma. Si esto es agudo o recurrente, crónico, o como digamos un sistema negativo, un entorno negativo condicionante que hace que el niño perciba rechazo, 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 abandono, 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 humillación, 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 violencia, 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 entonces cree a un nivel muy básico, muy profundo, que hay algo malo en él, que no es digno de amor, que de por sí es defectuoso, porque viniendo de papá, mamá, de la cultura, el entorno, la familia, ese rechazo, esa percepción de rechazo, ojo, porque el niño no tiene cómo saber que de pronto la mamá está ahí, pero se cree rechazado, entonces se instala ese trauma que se manifiesta de adulto como rasgo dominante. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque uno de adulto empieza a huir y evadir todo tipo de responsabilidades. Empieza a autoexcluirse, a esconderse, a aislarse, por ejemplo. O de pronto desarrolla características dependientes, egoicas, disfuncionales, enfermizas u obsesivas. Características que le llevan a apegarse a personas tóxicas, por ejemplo, por miedo a la soledad, o personas que normalizan la violencia, la humillación, porque tienen miedo a ser libres y autónomos, a ser proactivos, o personas que se convierten en personas celosas, controladoras, manipuladoras, obsesivas, chantajistas, porque tienen miedo a ser traicionadas o a sentirse vulnerables, o personas perfeccionistas, moralistas, rígidas, que van criticando por todos lados porque en realidad le tienen miedo
a conectar con sus sentimientos y con su lado más frágil y vulnerable. ¿Me dejo entender? Es decir, se empieza a ver por el resultado. Entonces, esta primera infancia, estos traumas de infancia, definitivamente crean cierta estructura psicológica, patrón psicológico, que se termina manifestando en la realidad adulta. ¿Cómo se puede revertir? Con terapia. Yo doy terapia, me pueden escribir, me pueden consultar, hacemos un test, hacemos una evaluación y necesitamos darle vuelta a la tortilla, identificar miedos, traumas, que es lo que hacemos con Rompe tus Límites, y ayudar a la persona a empoderarse, a que se dé cuenta que ya no es ese niño y a pagar, aliviar ese trauma. Y lo segundo, ¿cómo influyen los pensamientos colectivos? A través de la cultura. Yo les decía, existe una realidad completamente objetiva, neutra, mesurable, completamente objetiva, pero la cultura la juzga. Dice, esto debería ser así, esto no debería ser así, bueno, malo, justo, injusto, el inconsciente colectivo. Y como nosotros formamos parte de una familia que forma parte de la cultura, dependiendo del país, la ciudad, etcétera, etcétera, entonces somos condicionados. Y nuestro pensamiento corresponde matemáticamente exacto a esa cultura y a este pensamiento colectivo. Entonces, por eso yo les decía, pensamiento genera sentimiento. Sentimiento genera emoción. Emoción desata una reacción, una acción, consciente o inconsciente. Puede ser impulsiva, reactiva, y la acción genera un resultado, porque la acción ya es física, una conducta, un comportamiento. Pero necesitamos identificar el principio. El principio está en el pensamiento, porque no vamos a cambiar la realidad y no vamos a cambiar la cultura. Allá la cultura no podemos cambiarla. Lo único que podemos cambiar y controlar son nuestros pensamientos. Entonces, con un proceso de autoconocimiento, de autoobservación, de limpieza mental, de coaching, de sabiduría, podemos eliminar estas creencias falsas que hemos heredado de la cultura y sustituirlas, permutarlas por una nueva información de sabiduría. ¿Sí me dejé entender o fui muy rápido? Muy bien, excelente. Gracias, gracias, Percy. Gracias. Ahora sí, vamos con nuestro panelista, también en Arequipa, Perú, pero él es de Venezuela. Representa a Venezuela en esta noche y lo tenemos a José Salcedo. José Salcedo ha tenido que venir apurado porque salía de una competencia hoy en la noche y ha quedado como campeón en karate, me informa. Así que felicitaciones, José, y bienvenido. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Muy buenas noches a todos. Señor Víctor, muchísimas gracias por la presentación. Rencito, Heiner y a las 41 personas que están acá presentes, pues, ¿sí? Mira, con respecto a utiliza el pensamiento correcto para lograr tus metas. ¿Sí se me escucha bien, no? Sí, utiliza el pensamiento correcto para utilizar tus metas. Creo que es un tema, Rencito, me disculpa que te llame así, pero con mucho cariño, creo que ha apuntado a todas nuestras problemas o situaciones que se nos presentan a diario, ¿sí? Porque nosotros tenemos que planificar bien lo que queremos hacer. Y ahí es donde está algo que quiero resaltar esta noche, porque justamente yo me he preparado casi todo el año para una competencia, he preparado a mis alumnos, ¿sí? Nos autoevaluamos, trabajamos la fórmula de la autoconfianza y agarramos ese compromiso que son parte de las reglas en las leyes que están dentro del libro Piense y hágase rico. Sin embargo, les comento que justamente cuando me tocaba competir, o sea, esa vocecita empezó como a hablarme, ¿sí? Te vas a equivocar, vas a perder, y acuérdate de la última vez, que no sé qué cosa. Entonces, eso de una u otra forma me sentía como medio perturbado, ¿no? Porque yo decía, pero ya, ¿qué pasa? ¿Cómo calmo esta vocecita si yo me he preparado? Empecé a respirar, empecé a autoevaluarme qué sentía, empecé a visualizar también, o sea, cómo iba a realizar mis catas, porque dentro de un campeonato de karate y al nivel donde yo estoy compitiendo, que es cinturones negros, o sea, no hay márgenes para el error, aunque el error es parte del crecimiento, del aprendizaje. O sea, siempre me he equivocado, pero he visto, ¿no? Como decía en este caso Percy, que nosotros, o sea, tenemos que ver en qué nos equivocamos para no volver a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces, también
justamente hay la presión de todos los demás, porque empiezan también como a chocarte, ¿no? Dentro de la competencia. Sin embargo, yo me calmé, ¿sí? Empecé a hacer mi forma, terminé la primera, entré en la segunda ronda, después la tercera, y justo, o sea, la satisfacción es, o sea, ver que uno puede controlar sus emociones, ¿sí? Para conseguir muy buenos resultados. Y aquí están los resultados, pues están mis dos trofeitos, ¿sí? Acá que lo estoy presentando. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos controlemos, nos autoevaluemos, ¿sí? Le preguntemos a nuestros asesores, o sea, ¿qué podemos hacer mejor también? Porque hay veces que nosotros pensamos que lo sabemos todo y no es así. Tenemos que ir un paso más adelante. Entonces, mi pregunta para Percy, me gustaría que me asesorara en esta parte, ¿cómo transfiero esta información a mis alumnos? Porque muchos de ellos se sentían muy mal y sé que estaban atacados por la misma esencia que estaba siendo atacado yo en ese momento, la vocecita. ¿Cómo la controlamos, Percy? Muchísimas gracias, José, y felicitaciones por tus trofeos. Fíjate, acá con el ejemplo de José tenemos una excelente oportunidad de poner en práctica esta enseñanza. José o cualquier atleta, por ejemplo, que está participando en una competencia, toda competencia siempre da posibilidad de 50-50, gano o pierdo. Si no gano, voy a perder. Solamente hay dos posibilidades. ¿Me dejo entender? La victoria empieza en la mente, todo se crea dos veces. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que tenga pensamiento negativo? Sí, él y todos sus alumnos. ¿Qué significa pensamiento negativo? No, qué miedo, competencia, voy a perder. Y si pierdo, y si me pegan, y si me duele, y si me fracturo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? Miedo, temor, cobardía, no intentarlo, no presentarse, walkover, no, mejor no participo. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué pasaría si tiene de pronto un pensamiento positivo? ¿Es mejor que el pensamiento negativo? Sí, claro. Entonces yo sí puedo, ¿no es cierto? Y claro, y se sobreconfía, podría sobreconfiarse, fíjate. Nadie me va a pegar, claro que voy a poder. Y de pronto peca de arriesgado, osado, sobreaudaz, ¿ok? Temerario, no considera los riesgos y de pronto el rival es más fuerte, más capaz, más entrenado y le termina sacando la mugre, como se dice, la chochoca, decíamos hace años, ¿no es cierto? Y lo termina venciendo y puede salir lastimado. ¿Cuál es el pensamiento neutro entonces? El pensamiento puro de amor, aquel que maneja el diálogo interno con un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido, como lo decía José, muy bien, que controle sus emociones. Aquíétate, ¿no es cierto? Y que diga, puedo ganar como puedo perder, pero ¿por qué quiero competir? Por disfrutar. Me voy a esforzar, lo voy a disfrutar y voy a dar mi máximo. Independientemente del resultado, voy a disfrutar este proceso. Sin embargo, si pretendo ganar, ¿quién tengo que ser y qué cosa tengo que hacer para llegar a tener la victoria y el triunfo? Con lo que estoy entrenando es suficiente porque el otro competidor también está entrenando y me puede vencer. Entonces, ¿quién tengo que ser? Más disciplinado, más entrenado, más comprometido, de pronto desarrollar nuevas técnicas, estudiar al competidor, ¿me dejo entender? Y elegir, voy a entrenarme y voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para aprovechar, sobre todo en una competencia como esta, tan estrecha, para aprovechar los errores del competidor. De esa manera entonces puedo ganar. Pero sin sobreestimar el triunfo ni disminuir la posibilidad de fracaso. También podría fracasar. Entonces, todo en su justa medida. ¿Podría perder? Claro, podría perder. Pero voy a hacer todo lo posible por ganar. ¿Ok? Así es como se entrena el pensamiento neutro, el pensamiento puro de amor. Y por supuesto, disfrutando del torneo. Gracias. Perfecto, muy bien, excelente. Gracias, Percy. Gracias también a nuestros panelistas de esta noche. Y como ven ustedes, tenemos aquí diferentes puntos de vista de los cuales nosotros podemos sacar mucho, pero mucho provecho. Estas reuniones son reuniones para la familia, para todos realmente. Por eso es que
a pesar de este horario punta, que es el domingo 8 de la noche, los tenemos a todos ustedes, como siempre, avanzando en estos 4 años que ya venimos difundiendo Domingos de Éxito. Entonces vamos a tener las palabras finales para nuestro estimado Percy y cuál sería esa esencia que usted esta noche quiere dejarnos a todo su público del Club de Lectura. Claro que sí, con mucho gusto. Y muchas gracias a Heiner, muchas gracias a ti también, Víctor, por la deferencia, el cariño que me tienen y yo también es mutuo. Los quiero mucho a todos ustedes. Siempre es un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Digamos, mi frase con la que empecé, que me gustaría que siempre la tengan en cuenta, es la siguiente. Todo se crea dos veces. Eso es ley. Todo se crea dos veces. Primero en la mente y luego en la realidad física. Recuerda, el universo físico no responde a la inercia. Tú puedes tener visualización, mentalismo, meditar, respirar, los chakras, todo lo que quieras, el secreto, imaginar, todo lo que quieras. Pero sin acción física no hay resultado. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo bien, hagámoslo con ganas, con pasión, con vehemencia, con determinación y, por supuesto, siempre obteniendo cada vez más información de sabiduría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Percy, excelente. Y quiero ver esos 5-5 también de despedida a nuestro querido amigo Percy, que en esta noche nos ha dejado lo mejor. Así que muy, pero muy agradecidos a todos ustedes y recuerden el próximo domingo, un domingo de éxito. Muchísimas gracias, muy buenas noches, bendecida semana. Muchas gracias. Buenas noches.